Bienvenidos a todos y todas a esta serie de charlas en el marco de la Feria Distancia 4.0, dirigida a los aspirantes interesados en los programas de pregrado y posgrado de la modalidad distancia de Uniminuto. Muchas gracias, Milena. Un gusto estar aquí. Un gusto también para nosotros tenerte aquí. Entonces, por favor, adelante, compártenos tu conocimiento. Pues muchísimas gracias. Pues como mencioné hace un momento, un gustazo estar aquí y poder compartirles pues este momento que, como estarán viendo a lo largo de la presentación, pues es clave para la humanidad y para nosotros como individuos de manera personal. El título de la charla, que buscamos que sea estimulante, inteligencia artificial y preguntando, ¿el aliado para avanzar? Y lo que yo quisiera dejarles al final de esta charla es que ustedes justamente puedan responder esta pregunta. Antes de arrancar y para poner un poco la mesa sobre lo que estaremos hablando y lo que significa la inteligencia artificial hoy en día, les voy a compartir un pequeño video de minuto y medio y después compartir unas reflexiones muy brevemente. Ingenuity that makes it so powerful. Jane started losing her vision when she was 12. California Street. She uses Seeing AI. I crept down the stairs and out the door, which enables her to read and navigate her world. Microsoft AI is helping farmers adapt to climate change. We can use technology to help feed the world without wrecking the planet. Enabling wildlife conservation. The ability to use AI really democratizes science. WildMe uses images from any source to help study endangered species. And creating new ways for people with hearing loss to communicate. I want the exact same information that my hearing friends have. It's more than just imitating intelligence or sounding like a human. Microsoft AI is changing every industry, from healthcare. And now you can see these finite details, the relationship with many structures. To engineering. And telecommunications. We are using artificial intelligence to change the way we are relating to customers. AI lets us put people first. The Microsoft tools really enabled us to breathe digital life into an iconic brand persona. The product that we make is not a thing in a box. No. Microsoft AI empowers others to create experiences and potential. This is just the beginning. Artificial intelligence, it's just opened up this whole world. The future we invent is a choice we make. Hay tres mensajes que creo que son claves en este pequeño video y que les quiero dejar. El primero es, inteligencia artificial es la tecnología que va a definir nuestro tiempo. El segundo es que estamos viendo solamente la punta del iceberg. Este es solo el principio. Y el tercero es que es un nuevo mundo el que se va a escribir. Las cartas se han vuelto a compartir y depende de nosotros poder sacarle jugo a este nuevo momento. Y con eso les quiero dar la bienvenida a esta nueva era, la era de la inteligencia artificial. Algo está aquí pasando, que mi PowerPoint no está cambiando. ¿Cómo llegamos hoy a este momento? Bueno, pues muchas cosas tuvieron que ocurrir para que esta tormenta perfecta se diera y hoy estuviéramos hablando de inteligencia artificial, un concepto que se creó en los años 50, pero que hoy, gracias a un procesamiento que no podíamos ni siquiera imaginar hace algunos años, gracias a ese alimento que necesita la inteligencia artificial para vivir, que es el volumen de datos. Recuerden que el principio de la inteligencia artificial es poder utilizar los datos para aprender de los patrones históricos y con eso poder formular predicciones o generar modelos estadísticos que permitan incluso predecir la siguiente palabra de lo que se debería decir. Este procesamiento y este volumen, pues evidentemente explotan gracias a la conectividad, incluso en regiones como Colombia, como México, como Latinoamérica, en donde todavía hay retos de conectividad y cobertura. Y el último componente dentro de esta tormenta perfecta para hoy estar hablando de inteligencia artificial, que ninguno de nosotros pudo haber
puesto en ningún mapa es justamente la pandemia. La pandemia es este catalizador o detonante que hace que acelere toda esta transformación y hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza la historia de la inteligencia artificial? Les voy a dar unos fundamentos muy alto nivel para después llevarlos un poco a un sentido práctico. Por ahí de la década de los 50 se empieza a hablar de este concepto, inteligencia artificial, que hasta antes pues, no se conocía más allá de la ciencia ficción. Y el concepto de inteligencia artificial que se empieza a utilizar en un evento en Boston, lo que busca es el camino para poder replicar el pensamiento humano o exceder el pensamiento humano a través de las máquinas. De la década de los 50 a finales de la década de los 90, los filósofos le llaman ese periodo un periodo de inviernos en la inteligencia artificial, en donde realmente no despega. Y por ahí del año 97 hay un subset, una técnica dentro de la inteligencia artificial que conocemos hoy como Machine Learning, que permite que las máquinas empiecen a aprender de datos históricos o de datos existentes para identificar patrones y con eso poder generar predicciones. Después, siguiente brinco, cerca del año 2012, creamos una nueva técnica que le permite a las máquinas aprender, Deep Learning o aprendizaje profundo. Esta técnica en particular nos acerca mucho más a este concepto de inteligencia artificial y replicarlo de cómo pensamos los humanos. Utiliza unas redes neuronales o intenta simular las redes neuronales como los humanos procesamos la información para generar decisiones. Y esto cambia ya la jugada, en donde tenemos ahora capacidad de identificar sonidos, identificar imágenes, pero lo mejor estaba todavía por llegar. Y hace unos pocos años cambia el juego completamente con la inteligencia artificial generativa. Y es clave este momento en el que estamos hoy porque verdaderamente democratiza el acceso a la inteligencia artificial. Seguramente hasta antes de la inteligencia artificial generativa era mucho más difícil para nosotros en el día a día pensar en cómo utilizar la inteligencia artificial. Lucía un poco más experimental o un poco más para las empresas, pero hoy todos tenemos desde nuestro celular, desde nuestro computador, al tener acceso a Internet, tenemos acceso a inteligencia artificial generativa con distintas capacidades. Y el efecto se está viendo hoy. Ya esto deja de ser experimental. Hay un sinfín de organizaciones que empiezan a tener casos de éxito impactando la productividad, impactando el área de educación, impactando la salud, impactando la capacidad de crear planes estratégicos, planes de marketing, cambiando la experiencia de los clientes, de los pacientes, del retail. Entonces, todo esto viene ocurriendo, pero en la educación, ¿en dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha transformado? Y hablaré un poco más de la educación, ya que como al principio comentó Milena, pues este es el área en la que Analyticus nos movemos y es el área de nuestra experiencia en analítica e inteligencia artificial. Para empezar a hablar de inteligencia artificial en el espacio de educación, primero les voy a invitar a que demos un viaje. Vamos a dar un viaje hace 150 años, o hace 500 años, o hace 1500 años a un salón de clases. Y veremos que la dinámica pues, ha sido por milenia prácticamente la misma. Un profesor, un sabio, un erudito, enfrente de la clase, comparte el conocimiento. Y ese es como un buen principio que empieza a generar ese momento en donde el conocimiento está centralizado en las personas. Un primer cambio radical es que ese conocimiento se ha democratizado y hoy tenemos más acceso a información en nuestro celular que un presidente de los Estados Unidos tenía hace 25 años en cualquier otro canal. Segundo hito, llega la era de la revolución industrial y necesitamos democratizar la educación. Necesitamos hacer que la gente se alfabetice. En el momento, con las herramientas que teníamos, pues pensamos, lo mejor es
paquetizar la educación. Y paquetizar la educación, paquetizando también a los estudiantes. Y eso significa que todos los estudiantes lucimos igual. Todos los estudiantes de quinto grado, estas son las competencias que tienen que tener y este es el conocimiento que tienen que tener y así es como se va a impartir, sin importar fortalezas, debilidades, estilos de aprendizaje. Este es uno de los hitos más grandes que la inteligencia artificial en la educación busca desplomar. La gran propuesta de la inteligencia artificial, que la podemos ver en otros sectores, es la personalización. La personalización de mi entretenimiento, la personalización de los productos que me interesan y en este caso la personalización de la propuesta de valor de la educación. ¿Cómo se está utilizando hoy ya la inteligencia artificial en el sector educativo? Les voy a presentar el resultado de un par de encuestas que se han llevado a cabo y las vamos a ver desde diferentes ángulos. Un primer ángulo que ven en color morado en la parte superior es desde los que gestionan la educación. El segundo, desde el lado de los profesores. Y el tercero, desde el lado de los estudiantes. Del lado de los que gestionan la educación, podemos ver que ya hoy 37% dice, bueno, utilizamos la inteligencia artificial ya hoy para mejorar procesos operativos y administrativos. 34% para mejorar el acceso a la educación y a los recursos educativos. 33% para mejorar la habilidad de comunicarse con los estudiantes y de apoyar a los estudiantes. 32%, y este es uno de los casos de uso que al principio mencionó Milena como una de las áreas de expertise de Analyticus, 32% para encontrar oportunidades que ayuden a los estudiantes a mejorar a través de la analítica predictiva. Vamos a ver ahora qué es lo que responden los profesores. 24% dicen que hoy ya están utilizando la inteligencia artificial para crear planes de estudio, para crear material de estudio, para crear tareas. 22% para poder rebotar ideas, para poder crear material de apoyo. 20% para simplificar cómo transmitir el conocimiento a los estudiantes. Vamos a ver el ángulo de los estudiantes. 35%, y ustedes me dirán, yo pienso que cada mes que pasa este número va incrementando de manera estrepitosa. 35% para consolidar información. 32% como un feedback loop para poder arrancar en este intercambio de ideas y hacer mis tareas. 29% para obtener respuestas o información mucho más rápido. 26% para tener retroalimentación de mi trabajo. Esto nos da una primera fotografía de que la inteligencia artificial no es ajena ya a la educación, ya tiene una primera huella importante dentro del sector educativo. Ahora, en el sector educativo, ¿cuál es la principal preocupación? Y vamos a verlo con esta misma lógica. ¿Cuál es la principal preocupación desde el lado de los que gestionan la educación? Es lo que ve en color rojo. El 24% de los líderes en el sector creen que la principal preocupación es que incremente el plagio y que los estudiantes copien. 21% la falta de recursos y experiencia para implementar este tipo de herramientas. 21% el que haya un acceso equitativo para todos los estudiantes. Y 20% que los profesores, que los administrativos tengan el entrenamiento. Vamos a ver ahora del lado de los docentes. A 42% de los docentes les preocupa que la inteligencia artificial se utilice para plagio y para hacer trampa. 34% les preocupa la sobredependencia en este tipo de herramientas. 23% les preocupa la privacidad, les preocupa la seguridad. 22% que las políticas estén claras en cómo utilizarlo. 20% el uso ético. Pero hoy a ustedes, estudiantes, ¿qué les preocupa de la inteligencia artificial? Según esta encuesta, al 52% les preocupa que se les acuse de plagio o de que están haciendo trampa. Al 48% el sobredepender de estas herramientas. Al 30% el generar desinformación a partir de información que no sea correcta, factualmente correcta. 28%
la potencial pérdida de trabajo dada la automatización. Con esto tenemos una fotografía de dónde estamos hoy en la educación. Esta encuesta es del 2023, de finales del 2023, prácticamente hace un año, y estoy seguro que los números han cambiado. Estoy seguro que la huella ha cambiado. Pero con esto en mente, con el uso que hoy le están dando profesores, alumnos y líderes, ¿es la inteligencia artificial el aliado para avanzar? En los siguientes minutos les voy a compartir 3 escenarios donde hoy estamos utilizando inteligencia artificial. No son escenarios futurísticos, sino son escenarios que hoy están ocurriendo. Y vamos a hablar de 3 en particular. Vamos a hablar de riesgo, vamos a hablar de empleabilidad y vamos a hablar de aprendizaje. Mi objetivo en los siguientes minutos, compartiéndoles estos escenarios, es intentar transmitirles cómo se aproximan estos casos de uso. Al final, el caso de uso es la aplicación que le estamos dando. Les voy a contar 3 específicos de educación. Y al final de la sesión intentaré estimular a que ustedes piensen en casos de usos que a ustedes les puede tocar de manera personal, en áreas de su interés, en áreas de su interés de estudio, en áreas de impacto a su comunidad, etc. Vamos a iniciar con riesgo. Dentro del ámbito educativo, ¿cómo podría identificar sistemáticamente a los estudiantes en riesgo? Pensemos en riesgo académico, en riesgo de abandono, en riesgo financiero. Como todas las soluciones de inteligencia artificial, recuerden, en esa tormenta perfecta, lo primero que necesito es volumen de datos. Todos ustedes, cada vez que interactúan con los diferentes sistemas de la institución educativa, van dejando pequeñas huellas digitales. Cuando revisan una tarea en el sistema, cuando generan un pago, cuando se reporta a través de la plataforma su calificación o una inasistencia, todas estas pequeñas huellas fluyen a un punto central que hoy tenemos un procesamiento limitado gracias a la flexibilidad de la nube. Suben a esta nube en donde guardamos estas huellas con un costo de almacenamiento irrisible. Una vez que tenemos ahí estas huellas, entonces viene una fase de procesamiento. Y aquí es donde entran estas primeras técnicas de Machine Learning. Imagínense regresiones logísticas o árboles de decisión o redes neuronales que nos permiten utilizar la información histórica de los alumnos que han estado en riesgo para entrenarle a la máquina a identificar esos patrones, de tal forma que cuando un estudiante llega y empieza a replicar esos patrones, podemos decir, Miguel se parece en 70% a un chico que entró en riesgo. Por lo tanto, la probabilidad de que Miguel no pague o abandone es de un 70%. Y aquí es donde viene este procesamiento de los modelos de Machine Learning. Ahí no tiene que terminar esto. Evidentemente, en un modelo de riesgo, lo que hace la gran diferencia es lanzar estas intervenciones personalizadas. Acercarse al estudiante en riesgo con un mensaje, una solución, un portafolio de soluciones para intentar incrementar la permanencia y que finalice sus estudios académicos. Segundo caso que les quiero compartir, empleabilidad. ¿Cómo podría la inteligencia artificial ayudarme como estudiante a maximizar la probabilidad de emplearme una vez que termine mis estudios? De identificar el área donde tengo una mayor probabilidad de ser empleado. Cuando ustedes, de la misma lógica que vimos en la parte de riesgo, cuando ustedes van discerniendo, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué competencias he desarrollado? ¿Qué competencias estoy adquiriendo a partir de estos cursos que están tomando, a partir de las calificaciones que están teniendo, a partir del contenido al cual están siendo expuestos? Empiezan a desarrollar esta suerte de historial de competencias. Dejemos este historial de competencias del estudiante aparcado aquí por un momento. Al tiempo que esto está ocurriendo, el mercado laboral está solicitando empleos, está solicitando gente con ciertas competencias. Esas competencias se extrapolan utilizando un diccionario taxonómico de competencias, de tal manera que de la bolsa de trabajo se extrapola qué pide el mercado. Entonces, si por un lado yo tengo lo que está pidiendo el mercado, ¿qué competencia está pidiendo?
Por el otro lado, tengo qué competencias he desarrollado como estudiante. Nuestro siguiente paso es identificar esta brecha y conectar este puente entre las competencias que me está generando la institución educativa, las competencias que está solicitando el mercado, para poder cerrar la brecha y que la institución pueda acercarme o yo pueda identificar qué cursos debo de tomar, qué certificaciones debería de tener, qué diplomados debería de estar expuesto para poder cerrar esa brecha y maximizar mi empleabilidad. Les voy a compartir el tercer caso y quizá esta es una de las áreas donde creo que la inteligencia artificial más pronto que tarde tendrá mucho más impacto y tiene que ver con el aprendizaje, al cual estamos en Analytics llamando aprendizaje aumentado o augmented learning. Voy a empezar hablando de aprendizaje y de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial, partiendo de un problema que Benjamin Bloom, muchos de ustedes que se lo han escuchado por la taxonomía de Bloom, nos presentó en los años 80. A este problema Benjamin Bloom le llamó el problema de 2 sigma. Y el problema de 2 sigma es el siguiente. Como ven en la pantalla, tenemos una campana de color morado que representa una tasa de un docente para 30 estudiantes en un ambiente tradicional, en donde el docente está impartiendo el conocimiento y los estudiantes lo están absorbiendo. Cuando esta dinámica cambia, y esto es algo que está probado, a donde el estudiante toma un rol mucho más hegemónico y protagonístico en su aprendizaje, este flip de classroom, en donde es el estudiante el que a partir del conocimiento que ya está democratizado, genera estas prácticas y el profesor toma un rol de moderador, se mueve el desempeño un sigma hacia la derecha, lo cual quiere decir que un estudiante de muy bajo desempeño ahora tendrá bajo desempeño. Un estudiante de desempeño medio ahora tendrá un desempeño medio alto. El problema de 2 sigma es cómo podemos mover esa campana un sigma más hacia la derecha. Y esa es la campana que ven de color verde, 1 a 1. Y evidentemente Bloom lo que nos dijo, bueno, esto es imposible, ¿no? Es un problema que no se puede resolver porque no podemos tener un profesor para un estudiante. Y es justo aquí donde creo que la inteligencia artificial, o por lo menos desde Analytics creemos que la inteligencia artificial tendrá el mayor impacto en intentar acercar para cada estudiante un asistente que lo apoye de manera pedagógica y que lo apoye de manera disciplinar. Nuestra apuesta es un asistente que se llama Emilia. En Uniminuto hay asistentes que ya están empezando esta carrera para acompañar al estudiante desde diferentes lógicas. ¿Cómo funciona la propuesta que nosotros tenemos? El estudiante, ustedes, como les comenté, están dejando huellas. Cada vez que interactúan con el sistema de aprendizaje, cuando interactúan con soluciones adicionales, potencialmente como Teams o aplicaciones móviles, van dejando estas pequeñas huellas. Estas huellas, al ser procesadas, nos permiten 2 cosas. Nos permiten interpretar cómo aprende el estudiante. Imagínense ese proceso individual de aprendizaje que tiene que ver con cómo me organizo, cómo priorizo, cómo gestiono mi tiempo. ¿Y qué aprendo? Física, matemáticas, precálculo, álgebra. Para, al tener esta interpretación de cómo aprendo y qué aprendo, el asistente virtual pueda acompañar al estudiante de manera personalizada con estos 2 ángulos, un ángulo pedagógico y un ángulo disciplinar. Seguramente en la pantalla que estarán viendo esto quedará muy pequeño, pero lo que están viendo aquí son interacciones reales. En la pantalla, del lado derecho, se está apoyando un estudiante con un curso de álgebra, está enriquecido con un curso de álgebra. El estudiante hace preguntas, ¿cómo resuelvo esto? El tutor, en este caso Emilia, no le da las respuestas, pero la acompaña en desarrollar por él mismo estos caminos para resolver problemas de álgebra. Y lo que están viendo del lado izquierdo es el apoyo pedagógico al estudiante. ¿Cómo aprendo mejor? Estoy aburrido, estoy pensando en dejar la universidad.
qué consejos podría darle un terapeuta de aprendizaje de manera sistemática. Se los estoy presentando de manera separada, pero bueno, esto al final es un mismo escenario. Aquí tengo un ejemplo. Emilia, estoy lidiando con temas personales. Y Emilia, con las herramientas que tiene, pues le acerca algunos tips, algunos consejos o incluso recursos de la universidad. Me cuesta concentrarme. Bueno, mira, aquí tienes algunos tips que te pueden ayudar a concentrarte mejor. Toma breaks, hay una técnica que se llama Pomodoro y se lo va explicando al estudiante. Y estos son ejemplos de hacia dónde creemos que la inteligencia artificial tendrá el mayor impacto. Apoyo personalizado. Recuerden, esta gran propuesta de la inteligencia artificial es maximizar la experiencia del cliente, del usuario, del estudiante. 24/7. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vuelvo a la inteligencia artificial mi aliado? Y en esta parte final de la charla, lo que quisiera es transmitirles, si yo fuera estudiante, cuáles son esos mensajes en donde yo como estudiante tendría que estar alerta para entender cómo la inteligencia artificial va a ser una parte clave, no solamente de mis estudios, pero de mi vida. Y el primer concepto a compartirles es que tienen que estar muy claros en que este es un momento sin precedentes. El mundo es más plano que nunca. Hoy no están compitiendo solamente con el estudiante de al lado o con la persona de su ciudad. Están compartiendo con todo el mundo. La economía cada vez es más digital. Y aunque es verdad que nunca había habido tanta competencia, es verdad que nunca la oportunidad había sido mayor. Hay un concepto que un futurista y filósofo que se llama Jason Silva menciona y que me parece fantástico, y es a lo que le llaman la evolución cognitiva. Como ustedes saben, a lo largo de los años, nosotros hemos evolucionado biológicamente, ¿no? Los seres vivos hemos evolucionado biológicamente. Hoy es un momento clave en donde nuestra adaptación no solamente sigue ocurriendo de manera biológica, pero hoy evolucionamos con este brinco cognitivo que nos permite expander nuestra imaginación humana. Y en este brinco es clave que ustedes vean cómo la inteligencia artificial no es solamente una herramienta, sino un colaborador que les permite percibir y analizar mucho más de lo que podríamos hacer de manera aislada. Temas como el análisis de datos, temas como la creación del arte, la creación de imágenes, la creación de música, imaginar soluciones a problemas complejos. El gran mensaje, o uno de los grandes mensajes que les quiero dejar, es que la tecnología, como hoy se presenta la inteligencia artificial, extiende nuestras capacidades, amplifica nuestra creatividad humana. Es importante también que sepan que este concepto de que la inteligencia artificial puede reemplazar a los humanos, creo que es completamente errónea. Creo que la inteligencia artificial lo que hará es amplificar nuestra capacidad de creatividad humana. Nos multiplicará para lo que hoy ya somos capaces de hacer. Piensen en cómo generar soluciones de forma única, cómo nuestras capacidades ahora de análisis nos pueden hacer mucho más impactante cualquier proyecto creativo, cualquier investigación científica. Hay un concepto también de Jason Silva que le llama la ecología de las ideas. Y las ideas, piensen en estos pequeños microorganismos como si estuvieran vivos, que se transmiten, que ustedes comparten con los compañeros, pero que además hoy la inteligencia artificial les permite tener este intercambio de feedback loop con la inteligencia artificial que mejora las ideas, las adapta continuamente gracias a estas interacciones, se enriquecen en este entorno colaborativo como nunca antes habíamos tenido esta posibilidad. Quiero, en este último cierre, invitarlos a que visualicen cómo la inteligencia artificial puede ser una extraordinaria plataforma
para que amplifiquen sus propias ideas. Imaginen sus problemas personales, sus proyectos personales, los problemas que tienen en la comunidad. ¿Cómo podrían abordarlos con inteligencia artificial? Recuerden que la inteligencia artificial nos permite explorar y experimentar a una escala que nunca antes había sido posible. Finalmente les dejo con este concepto. El verdadero poder de la tecnología, y en este caso de la inteligencia artificial, es expandir la experiencia humana. Es una extensión de lo que significa ser humano. Y al final es una oportunidad que hoy tenemos para beneficiar a todos y para poder reimaginar el mundo. Muchas gracias. Los dejo con esto. Ahí están mis datos y para el que quiera continuar la conversación, el código QR es para mi perfil de LinkedIn. Muchas gracias. Miguel, gracias a ti por tu valiosa intervención en esta charla sobre inteligencia artificial como un aliado para avanzar. Me resuena mucho el mensaje que nos dejas. Este es un momento sin precedentes en donde no competimos solo con el compañero de Laura, es con el mundo entero. Y la IA no es solamente una herramienta, es un colaborador para amplificar la creatividad humana. De nuevo, un placer escucharte y contar contigo como aliado estratégico en Uniminuto.